Buenas noches. Bueno, pues qué gran día hemos tenido hoy en el mercado. Ha sido un día en el que pudimos cerrar algunas de las posiciones que teníamos abiertas en el pequeño rally que tuvimos. No fue un rally tan importante, pero como estábamos diciendo, o sea, el mercado lleva muchas semanas que está sobrevendido, entonces está tratando de encontrar como un suelo, ¿no? Y tener un pequeño rebote técnico, ¿no? Entonces lo que hacemos es precisamente que tomamos ventaja de esos pequeños rebotes y bueno, pues tomamos ganancias. Vamos a ver acá, vamos a ver los gráficos. Este es el gráfico del SP500 y como ven, amanecimos haciendo un gap up. O sea, esto que ven acá se le llama una ventana. Y las ventanas son muy importantes porque, o sea, ocurren normalmente en el periodo en el que el mercado está cerrado, o sea, lo que se llama extra hours. Y, o sea, a ese mercado solamente tienen acceso, vamos a decirte, determinados fondos, o sea, determinados participantes del mercado. Entonces, cuando ellos mueven el mercado, ya sea que sea un gap up o un gap down, lo significativo que tiene es que o sea, son movimientos notables y luego el mercado trata de rellenarlos, ¿okay? Trata de volver a llenarlos. Pero bueno, o sea, como ven, hizo un gap up bastante alto y durante toda la sesión se mantuvo por encima de la ventana, por encima. O sea, lo cual quiere decir que puede ser que en algún momento él trate de volver a llenar este espacio que se abrió, ¿ok? Antes de poder seguir subiendo un poco más durante la semana. Es lo que esperamos, ¿no? Entonces, o sea, vamos a ver acá la gráfica del QQQ. Ok, y entonces aquí ven que en la gráfica del QQQ se movió un poco menos, que el SP500 y eso es indicativo de que o sea, hubo un movimiento sobre todo en los large caps, ¿no? O sea, en las acciones que tienen mucha capitalización, los Apples, los Amazon, fueron los que más se movieron. Entonces, vamos a ver acá una cosa. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Pudimos cerrar algunas de las posiciones que teníamos abiertas. Y vamos a ver, miren, por ejemplo. Uno de los más interesantes movimientos del día fue el de JP Morgan. Si se fijan, JP Morgan igual ha venido, o sea, bastante bearish. Sin embargo, como les decía, o sea, cuando adoptamos una estrategia de trading en el cual, o sea, vamos aumentando poquito a poco las posiciones y sobre todo entramos en momentos claves, los mercados bearish no nos asustan. O sea, ¿por qué razón? Porque nos presentan con muchísimas oportunidades de las que podemos aprovecharnos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, y siempre a la hora de analizar, me gusta y siempre recomiendo ir como desde lo más amplio a lo más específico. O sea, esto es una gráfica del mes, vamos a poner uno más fácil con la de la semana, ok. Miren cómo JP Morgan ya estaba en un punto que la caída que había hecho, lo había puesto por debajo de los niveles pre-pandemia, del nivel pre-COVID. O sea, miren acá, esto es enero del 2020. Él dio un máximo acá, ¿ok? Un nivel bien importante este máximo y sin embargo en esta corrección que estamos teniendo ahora, miren cómo, como si fuera agua, se la llevó, o sea, no respetó este nivel. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que miren qué otro nivel tenemos aquí abajo. Tenemos que durante el 2018 hasta prácticamente finales del 19, JP Morgan se mantuvo testeando este nivel de acá. ¿Saben? Y algo muy interesante ocurre con los niveles. O sea, para los que son nuevos en el canal, o sea, todo en el trading, o vamos a decirte, las nociones más importantes circulan alrededor de los conceptos llamados soporte y resistencia. O sea, y la idea está en que, o sea, un soporte es cuál es el precio
al cual los compradores están dispuestos a no dejar que baje más, y un nivel de resistencia es cuál es el precio al cual cuando el stock llega, enseguida los vendedores lo empiezan a vender, lo empiezan a shortear. O sea, es como que el mercado no justifica la llegada del precio hasta allá arriba, y viceversa. Con el soporte es que cuando el precio empieza a bajar, la cantidad de gente que tiene el stock, que no está dispuesto a venderlo, más los nuevos participantes del mercado que empiezan a comprar el stock porque lo encuentran a un precio atractivo, bueno, pues no dejan que el precio baje más allá de ese nivel de soporte, ¿no? Entonces, si se fijan acá, JP Morgan tenía, o sea, varias veces testeó, le decimos testea porque trata de llegar al nivel, fíjense, trata de llegar al nivel, o sea, como para seguir para arriba, y sin embargo no se justifica la evaluación por cualquier razón, y el precio no logra sobrepasar la barrera, ¿no? No logra sobrepasar la barrera. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Que muchas veces cuando sí se logra rechazar un nivel importante de que está funcionando en este caso como una resistencia, fíjense cómo él lo supera acá, ¿ok? Hace ese máximo con toda la euforia que hubo a finales del 19, principios del 20, toda la euforia de ese último rally. Pero miren qué pasó, viene el COVID, desploma el stock, ¿ok? Encuentra ese mínimo, viene toda la locura del 2021, y entonces ¿qué es lo que pasa? Vuelve a bajar, y esto es lo maravilloso que tienen las gráficas, y es lo maravilloso que tiene el mercado. Miren cómo, o sea, cuando él vuelve a encontrar, es como si la gráfica, es como si estos niveles funcionaran como una especie de magnetos, ¿no? O sea, atraen el precio. ¿Por qué? Porque quiere decir que en algún momento hubo mucha gente que, o sea, consideró este nivel importante, ¿no? Y entonces miren cómo el precio choca, ¿no? Choca acá, y lo contiene, y entonces JP Morgan, bueno, también hoy precisamente Jamie Dimon, el CEO, bueno, pues hizo un conference call explicando que ellos sí estaban muy bien posicionados, que no iban a tener, tú sabes, mortgage delinquents, que iban a cumplir con todos sus targets de profits. Entonces, miren, el stock creció prácticamente 6% en un solo día. O sea, miren cómo dio un pequeñito mínimo aquí. O sea, está tratando de penetrar la línea de soporte que hayamos trazado de larga duración, y enseguida rebota. ¿Ven? Enseguida rebota. Ahora, no quiere decir que ahora él siga subiendo y subiendo indefinidamente. Es probable que haya un periodo de consolidación alrededor de este nivel y lo vuelve a probar, etc. Sin embargo, nuestros efectos como traders, ¿cómo podemos sacarle ventaja a esto? Bueno, pues muy interesante. O sea, miren acá. Nosotros trabajamos sobre todo con opciones. O sea, trabajamos con opciones, se le llaman debit spreads. Y en mi caso yo lo que utilizo son opciones de larga duración. O sea, siempre trabajo como mínimo con 6 meses. Hay muchos traders que trabajan con menos duración, ¿no? Trabajan con, ¿qué? Un mes, 2 meses. ¿Y qué es lo interesante con las opciones? Las opciones, en algún momento haremos un video explicando más de, o sea, qué consisten propiamente. Sin embargo, las opciones es un instrumento financiero que te permite exponerte al precio de una manera apalancada. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque es un contrato que se crea entre un comprador y un vendedor, eh, o sea, en la cual según se estime que el precio va a subir o bajar, bueno, pues se puede abrir un contrato call si es un contrato de en el cual se estima que el precio va a subir, o se puede abrir un contrato put si se estima que el precio va a bajar. O sea, tú puedes básicamente, o sea, apostarle a que el precio sube o apostarle a que el precio baje y ganar independencia de si es un call o un put lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, nuestra estrategia es sencilla. O sea, yo empiezo a acumular contratos cuando el stock está cayendo, cuando el stock está demostrando debilidad. Y entonces miren, por ejemplo, nosotros compramos un contrato $125, y aquí lo ven, ¿no? Abierto.
sea, los contratos se abren cuando tú los compras, se cierran cuando tú los vendes, ¿no? O sea, compramos este de 125 mayo 4. Vamos a ver qué estaba haciendo JP Morgan mayo 4. Ok, mayo 4. Ok, estaba por acá. Y ahora fíjense qué interesante. Yo pensé que ya estaba como que llegando al soporte. Bueno, pues que iba a rebotar. Bueno, pues no, siguió bajando. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el average down. O sea, promediar hacia abajo. Y aquí está, mayo 5. Compré otro contrato a $99. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Que tienes un contrato más caro, un contrato un poco más abajo, pero entonces se promedian los dos precios. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo luego pongo una orden de venta, normalmente entre un 10% y un 15% por encima de ese averaje. Y entonces eso es la filosofía, señores, que yo les quiero transmitir. O sea, en este tipo de mercado que es tan volátil, que pueden haber tantos movimientos, es preferible, ¿sabes? El juego ganarlo de hit en hit. O sea, 10, 15%, 10, 15%. Y sobre todo no ir completo en una posición, sino ir poco a poco construyendo la posición. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó hoy? JP Morgan hizo su despegue, y entonces hoy por la mañana, bueno, pues se vendieron los dos contratos por $248, con una ganancia del 10%. ¿Okay? Igual esto, o sea, es una pequeña posición que yo tengo. O sea, yo tengo muchas más posiciones. Normalmente manejo, no sé, entre 10, 12 posiciones a la misma vez. Hay traders que no lo hacen así. A mí me funciona porque me permite diversificarme. Entonces, pudimos cerrar JP Morgan en ganancias hoy. Vamos a ver cuál más tenemos acá. Oh, miren esto que interesante. Walmart. Ok, ¿qué pasó con Walmart? La caída brutal que tuvo Walmart con los earnings. Entonces, fíjense, cuando ocurren este tipo de cosas, la gente se asusta, la gente se preocupa. Y sin embargo, no, esos son los momentos de aprovechar las oportunidades. O sea, Walmart, ven cómo se cayó ahí y hizo un mínimo en 117, ¿ok? Y nosotros tomamos ventaja y miren acá, vamos a ver, mayo 18 compramos dos contratos a $160 cada uno por un total de $320. Y entonces, ¿qué pasó? Yo siempre, cuando abro una primera posición, ya yo les digo, inmediatamente pongo la orden, un limit order, para abrir una vez que el contrato, o sea, baja más de precio todavía, para seguir aumentando la posición y bajando mi averaje. En este caso, honestamente, yo pensé que Walmart a lo mejor iba a seguir bajando un poco más, iba a tener una posición más grande, pero no. O sea, rebotó antes de lo que yo pensaba. Entonces, bueno, pues aquí está que hoy se nos vendió. Se vendieron los dos contratos por por $177 cada uno, y los habíamos comprado por $160 cada uno. ¿Ven? Entonces, la ventaja que nos da hacer las opciones es que, o sea, podemos capitalizar en el movimiento del stock mucho más rápido que si tenemos solamente el stock. Y lo que yo hago es que precisamente compro contratos de larga duración. Fíjense que este contrato expira en enero del 2023. O sea, nos da 6 meses. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que, o sea, pueden pasar mil cosas de aquí a allá, y te da tiempo para arreglar el trade, para arreglar la operación, y que no pierdas. O sea, mi filosofía de trabajo, yo no manejo stop loss. O sea, hay ciertos traders que son bien disciplinados y ¿sabe? O sea, tienen una tesis de inversión. Si la tesis no se cumple, aunque hay una pequeña pérdida, ellos, o sea, realizan la pérdida, ¿no? Sin embargo, yo he leído bastantes otras informaciones sobre traders muy famosos que no manejan stop loss. O sea, persisten en el trade, van agregándola a las posiciones hasta que finalmente se cumple la tesis de larga duración que estaban anticipando. Por supuesto, eso es más aplicable al tipo de trade que nosotros hacemos, que es swing trade. O sea, trade de larga duración. Si estás haciendo day trading o intraday, bueno, pues tienes que forzosamente prácticamente usar los stop loss, ¿no? Ok, vamos a ver cuál otra más cerramos hoy. Oh, bueno, ok. La otra que cerramos hoy fue Mara. Y ahora miren qué interesante con Mara.
O sea, Marathon Digital es un miner de Bitcoin, ¿no? Para los que no lo conocen. Y aquí vemos que Mara, por ejemplo, vamos a ver aquí en el de la semana. Mara llevaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas bajando. ¿Por qué? Porque Bitcoin ha estado demostrando debilidad. Entonces, otro de los principios que seguimos es lo que se le llama contar los tiempos, o sea, las series temporales. Y es que, ¿ves? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas seguidas bajando. Normalmente le corresponde un pequeño rebote técnico, ¿no? Y pues efectivamente, aquí está Mara. Vamos a ver cuándo fue que la compré. La compré, ok, 20 de mayo, que eso fue el viernes, durante ese dip, ¿se acuerdan? Que tuvimos el viernes. La compré por 225 y hoy la vendí por 259 con un 15% de ganancias. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo, señores. O sea, sí se puede hacer dinero, pero de esa manera, o sea, bien, bien cuidadoso, entrando en el mercado en ciertos niveles que, vamos a decirte, que tienen mucho soporte histórico. O sea, tienen que haber varios factores que te indiquen que un rebote técnico es posible. Y si aplicamos esta metodología de el average down, o sea, empezar con un contrato, agregar 2 contratos, 3 y vas construyendo la posición hasta que finalmente rebota. Después más adelante, si quieren, yo les muestro otros ejemplos donde he tenido veces que hacer 3, 4, 5 adiciones a la misma posición y luego rebota y se rescata y se salva y con ganancia. O sea, sí se puede, pero hay que ser disciplinado y enfocado. Gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.